En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los números reales y sus operaciones. Esta es la unidad número uno. Aquí hay una imagen quiero explicarle, porque a veces cuando hablamos de fórmula nos confundimos un poco porque nos colocan letras combinadas con números y a veces uno se siente un poquito confundido, pero le voy a explicar que es algo sencillo. Aquí como dice que A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 3. Y luego hay una operación donde dice A más B más C, A más B por C, A entre B y así sucesivamente. Entonces quiero tratar de explicarle esta partecita para que entiendan antes de que comencemos ya lo que sería esta unidad. Déjenme para entrar aquí para explicarles. Miren, si tenemos aquí esta parte donde dice que debemos de hacer esto, A más B más C. Entonces podemos hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, cambiamos la A que está aquí, la cambiamos por un 1. Luego colocamos el símbolo de más. La B, que es un 2. Otra vez colocamos a más. Y la C, que es un 3. Entonces, eso va a ser igual a 1 más 2 son 3, más 3 son 6. Y ya ahí está hecha esa parte. Esta otra parte, por ejemplo, que vemos aquí, donde dice A es 1 más B, que son 2. Ese resultado que está ahí entre paréntesis, eso se va a multiplicar por ¿cuánto? Por la C, que es 3. Entonces, eso sería igual a A más 2 son 3 por 3. Y eso sería igual a 9. Ahí si ustedes se dan cuenta, lo que hay que cambiar las letras por los números. Por ejemplo, A1, A2, A3 sería lo mismo que A, B y C. Lo único que aquí todo sería A y vendría siendo lo mismo. Si queremos realizar, aquí hay una partecita que no la voy a hacer porque ya vendría siendo más o menos lo mismo. Por cuestión de tiempo le voy a explicar ahora esta partecita de aquí para que entiendan que si es A1, A2, eso como que era todo es lo mismo. Dice A1 más 2 más 2 más A2 más A3. Entonces A1 ahí dice que son 3. Eso le vamos a sumar a A2 que son 5. Y eso le vamos a sumar a 3 que son 2. Y eso va a ser igual a 3 más 5, 8 más 2, 10. Ya, ahí está resuelto eso también. Entonces miren, por ejemplo, este dice A2 por 3 por A3. Sencillo, vendría siendo lo mismo. Usted va a decir A2 que vale 5 y lo va a multiplicar por A3 que vale 5. Ah, me equivoco. Perdón. A2 vale 5 y A3 vale 2. Entonces eso sería igual a 5 por 2, 700. 10. 5 por 2, 10. Entonces ya ven lo sencillo. Entonces en esta partecita de aquí, también en algunas fórmulas se coloca lo que es selección anterior, selección próxima, pero eso lo vamos a explicar. A mí me interesaba esta partecita de aquí para que ustedes ya la conozcan. Entonces vamos a volver a la presentación y aquí, como le dije anteriormente, estamos hablando de lo que son los números reales, pero quise explicarle este puntito para que tuvieran un poquito más de conocimiento, esa imagen. Ya hemos hablado acerca de dónde vienen los números reales, que viene de los primeros, lo que son los números naturales, que son los que permiten contar y serían los números positivos, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, que fue la forma para poder contar una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Luego vinieron los enteros, porque cuando no había manzana había que tener un número, algo que representara, que fue el cero, y cuando teníamos menos, por ejemplo, se realizaba una resta donde daba menos, yo te quitaba más, tenía que quitarte más de lo que tú tenías, entonces daba negativo. Entonces ahí vinieron los números enteros para tener los positivos, que incluía el cero, y los negativos. Luego vinieron los números racionales, porque se dieron cuenta de que dentro del 1 y el 2 hay números. Por ejemplo, dentro del 1 y el 2 está el 1.5, el 1.8, y esos números decimales se pueden también representar por fracciones. Entonces, todas esas fracciones y todos esos números decimales conforman lo que son los números
racionales, pero cualquier, por ejemplo, cualquier número entero o negativo también se puede expresar como una fracción. Entonces, los números racionales incluyen los naturales, incluyen los enteros, incluyen lo que son racionales normales. También están los irracionales, que son aquellos que no pueden ser expresados con fracciones. Estos están aparte. Estos no están, los otros que vimos anteriormente, por ejemplo, los naturales, los enteros, los racionales, están todos juntos, vendrían estando todos juntos en un grupo, pero los irracionales están aparte. Los irracionales son los que no pueden ser racionales. También está entonces lo que son los números reales, que aglomeran todos juntos, los racionales y los irracionales. Ahí lo pone todos juntos en los reales, que ese es el tema que vamos a tratar hoy. Están los números imaginarios, que son las raíces de los números negativos, eso no sería ahora muy importante, y los números complejos que abarca todo, lo irracionales, los racionales, lo imaginario, ahí abarca todo, lo imaginario y los reales, van dentro de lo que son los números complejos. Ahí eso fue algo que yo escribí hace mucho tiempo y lo quise colocar ahí una vez que estaba tratando de colocar todos los números en un trabajo que estaba realizando y estaba escribiendo y encontré esa imagen y se la quise colocar ahí para que ustedes vean. Esos son como si fueran algunos ejemplos y cómo está conformado lo natural, entero, racional, irracional y demás. Un puntito que también quería mencionarle, ya que estamos iniciando lo que es esta parte que tiene que ver con números, es importante diferenciar lo que son los números, ¿verdad? Normales a lo que son los números ordinales. Y aquí podemos ver muchos ejemplos porque a veces nos confundimos. Sabemos que primero, segundo, tercero, cuarto, pero a veces desde que pasamos del 10 no comenzamos a confundir. El 10 es el décimo, entonces ahí viene un décimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo, trigésimo, cuatrigésimo. Esos números a veces no sabemos decirlo. Entonces, como se dan cuenta aquí, también está centésimo, ducentésimo y así ustedes ven una cantidad de que a veces nosotros no estamos acostumbrados a saberla. Incluso yo hay cantidad de esta alta que no las manejo todas. Pero es bueno entonces que ustedes lo vean y se la aprendan y tengan un poquito más de dominio de esa parte. También la parte que tiene que ver, como estábamos hablando ahorita, de lo que son las fracciones, que las fracciones se pueden, estos tres tipos de números, por ejemplo, decimales, las fracciones, los decimales y los porcientos tienen una relación muy estrecha. 5/10 es una fracción, pero si dividimos 5 entre 10 nos da 0.5 y 0.5 viene siendo el 50%. Si multiplicamos 0.5 por 100 nos va a dar 50 y si le ponemos el símbolo, eso es 50%. 3 entre 10 es un 3%. Mírenlo ahí, 0.03, que es un 3%, y 1 entre 1000 es 0.001, que es un 0.1%. Y así ustedes se dan cuenta cómo se relaciona lo que es decimal, con, lo que es fracción, con decimal y con por ciento. Sería bueno que ustedes hagan algunos ejemplos así, busquen, coloquen fracciones, las que le lleguen a la mente, 5 fracciones, y lo cambien a decimal y de decimal lo pasen a por ciento. Aquí entonces ya llegamos al tema de lo que son el concepto de los números reales, ya habíamos visto anteriormente que está compuesto por los racionales y los irracionales. Aparecen por la necesidad de realizar cálculos complejos que representa, está relacionado mucho con los avances tecnológicos y toda esa cifra aproximada y inexactas que ya se manejan. Y aquí podemos ver varios ejemplos de que ya anteriormente también habíamos visto. Todo lo que son los números reales, naturales, los números naturales, eh, enteros y toda esa parte que está antes de los reales puede ser un número real. Aquí vemos una imagen también donde nos dice, por ejemplo, que están los números naturales, enteros, racionales, reales. Hasta ahí, esa es la parte que nos compete a nosotros. Todos esos tipos de números entran todo ahí dentro de lo que son los números reales. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que los números reales, los racionales están y los irracionales están solo para acá, los racionales están aquí y de ahí vienen los números enteros, que es donde están los enteros positivos y los enteros negativos y el cero que está en el centro.
Los números enteros abarcan esos tres. Y los enteros positivos son los naturales. Ahí con esa gráfica también podemos comprender un poquito más. Aquí hay un ejercicio que ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, donde van a decir a cuál pertenece. En vez de colocarle si pertenece o no pertenece, mejor elijan, pongan un cotejo a cuál pertenece cada uno de esos números. Y a eso se le hará entender un poquito mejor esa partecita. Si tienen que hacer algunos tienen que realizar un proceso, lo hacen y el número que le dé, ese sería el que van a determinar a cuál pertenece. Ya aquí vamos avanzando sobre lo que son las propiedades. Aquí dice propiedad interna. Es el resultado de la suma de dos números reales, es un número real. O sea, la propiedad interna dice que si usted suma dos números reales, le va a dar otro número real. Eso es sencillo, eso se entiende. La asociativa quiere decir que el modo de agrupar, lo sumando, no varía el resultado. Si usted, por ejemplo, aquí dice raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5, si usted en vez de sumar todo primero, suma los dos de atrás primero, si suma los dos de adelante, le va a dar va a ser el mismo resultado. No importa cómo lo agrupe, le va a dar el mismo resultado. Conmutativa, el orden de los sumandos no varía el producto, eso también está relacionada a esa que vimos anteriormente. Siempre se conoce más con este término, asociativa, conmutativa. Por eso se lo quise colocar ahí. Elemento neutro. El elemento neutro es un número que cumple que A más E es igual a E más A. Y siempre va a dar A. ¿En qué sentido? A sería pi y E sería 0. En este caso tomamos el 0 como ejemplo. Entonces, aunque usted lo coloque delante o detrás, si usted lo suma con 0, le va a dar el mismo número. Elemento opuesto quiere decir que sería el positivo, el número menos el negativo. En este caso sería restarle ese mismo número, le va a dar 0. Eso quiere decir la propiedad de elemento neutro. Aquí hay un gráfico que encontré y quise colocárselo para que vean algunos ejemplos. Por ejemplo, A por 0, que va a ser igual a 0, menos A, que hay menos 1 por A. Por ejemplo, cualquier número que usted multiplique por 0 le va a dar 0. Usted tiene negativo A, que viene siendo negativo 5. Si usted pone menos 1 por 5, le va a dar negativo 5. Si usted pone menos 1 por 10, le va a dar negativo 10. O sea que ese número, si usted le pone negativo 1 y lo multiplica, le va a dar 5. Y esos son algunos ejemplos para que ustedes vean también esas propiedades. Las operaciones fundamentales, aquí le quise poner operaciones fundamentales, los números normales, para que iniciemos desde ese punto. Por ejemplo, lo que es la adición, 3 más 4 más 10, ya ustedes saben, eso es la suma. Lo que es la sustracción, 19 menos 14, que ahí están los resultados, pero lo más importante no sería los resultados, sino que ustedes entiendan el procedimiento de que se suma, se va sumando, ¿verdad? Número tras número, se va restando aquí un número con otro y ahí va generando 9 menos 4 da 5 y 1 menos 1 da 0, entonces da 5. Y ahí está lo que minuendo, sustrayendo, diferencia, para que sepan los términos. En este caso serían sumandos en la suma. Aquí hay algunos ejemplos para que entendamos lo que son los números positivos y negativos, donde se habla, al principio hablábamos de los naturales y los enteros. Por ejemplo, 2 más 7, ese signo de más no se marca. Pero para que tengamos una idea, 2 más 7 vendría siendo positivo 2 más positivo 7 y nos va a dar positivo 9. Pero si es negativo 2 menos negativo 7, estaríamos ese negativo restándolo con el 7, pero al ser los dos negativos, entonces sería como una suma también y daría negativo 9. Aquí, por ejemplo, vemos 9, como le estábamos mostrando aquí, 9 más 2. El ejemplo de aquí, le puse en rojo colocándole los signos de positivo y al final, pero que no se colocan en realidad, sino sería para que entendamos esta parte. Miren aquí con negativo, menos 3 más negativo 2, vendría siendo lo mismo que menos 3 menos 2, porque estamos un número negativo con otro negativo y entonces nos va a dar otro número negativo. Menos 2 menos 2, menos 3 menos 2 nos da menos 5. ¿Ok? Aquí está también otras sustracciones o restas. 6 menos 5 es igual a 6 más positivo 5. Un ejemplo, ¿por qué? Porque sería este positivo y un negativo. Si lo restamos nos da 1, porque el 6 menos 5 es 1.
pero si lo sumamos con negativo 5, como quiera nos va a dar 1, un ejemplo. 8 menos, negativo 8 menos 7 sería negativo 8 más negativo 7, un ejemplo, que sería menos 15. Es para que ustedes más o menos lo vean desde este punto de vista y tal vez lo puedan comprender un poquito más. Pero si ya este es negativo y este que dice aquí es positivo, en este caso tendríamos un número positivo, un número negativo y un positivo, pero al estarlo restando se puede colocar, hay diferentes formas en las que se podría colocar. Aquí está la multiplicación, 5 por 2, 10, llevo 1, y 5 por 0 es 0 y uno que llevaba 1, 5 por 1, 5, y aquí con el 6, y luego se multiplica, se suma esos dos números, y este es el total, 6.630. También lo que tiene que ver con la división. Aquí es 123, entonces se toman estos tres primeros números que son suficientes. 129 da a 1 y eso da 123, sobraron 6, bajo el 7, no dio, pongo el 5, entonces da 675 y eso lo divido. Aquí colocamos como no es suficiente, pusimos el 0 y aquí dividimos y nos dio a 5 y sobraron 60. Entonces, para que ustedes más o menos, por si acaso tienen alguna duda con la suma, la resta, la multiplicación, la división, que con esto recuerden esa partecita. Entonces, aquí ya vienen lo que son las operaciones, ya explicándolo de una forma más clara, con teoría y todo, lo que es la multiplicación, lo que es la división, es la operación mediante la cual se obtiene un número llamado producto. Y aquí también sobre la división, que el número llamado cociente a partir de otro llamado dividendo y divisor. Mírenlo aquí, ahí está toda la información. Entonces aquí también algunos ejemplos de cuando usted suma, las leyes de los signos en la multiplicación, más por más da más por menos da menos por más da menos y menos por menos da más. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene un número positivo y lo multiplica por un positivo, le va a dar positivo. Si tiene un positivo y lo multiplica por un negativo, le va a dar negativo. Por ejemplo, positivo 5 por negativo 10, por negativo 2, da negativo 10. Un positivo con un negativo da negativo. Positivo por negativo me va a dar negativo y negativo por positivo me da negativo también, menos 210. 4 por 2, que los dos son positivos, me da positivo 8, positivo por positivo. Menos 2 por menos 4 me da 2. Negativo por negativo da positivo. Mírenlo aquí también. Cuando los signos son iguales, da positivo. Cuando los signos son diferentes, da negativo. Mírenlo ahí. Entonces, otra partecita, al realizar operaciones, hay leyes. Cuando hay varias operaciones una detrás de otra, debemos de seguir las siguientes leyes. Primero se hace lo que está en paréntesis y en corchete. Luego se hacen las potencias y las raíces. Luego se hacen las multiplicaciones y las divisiones. Y al final la suma y la resta. Por ejemplo, en este caso, 6 más 3, ahí está elevado, como se dan cuenta, el 3 está elevado y luego está una recta, luego una división y luego raíz cuadrada de 81. Entonces, ¿qué hicimos aquí? El 6 se pasa igualito y lo primero que se hace es aquí el exponente. 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. El menos 20 pasa igual, la división pasa igual y entonces raíz cuadrada de 81, 90. ¿Qué es lo próximo que se hace según esto? La multiplicación y la división. Y aquí hay una división. 20 entre 2, negativo 20 entre 2 a menos 10. Entonces 6 más 27 pasa igualito, menos este resultado menos 10 más 9. Entonces, aquí nos damos cuenta, menos 10 y 9. Ahí la diferencia viene siendo menos 1, que sería entonces 5 y 27, 32. Ahí también lo podemos ver como 6 más 27, que serían 31, menos 10 y luego sumarle 9. Esa parte es importante para saber el orden en que lleva. Primero lo que están en paréntesis, luego los exponentes y las raíces, luego la multiplicación y la división y lo último que se hace es la suma y la resta. Aquí esta parte de las fracciones también quise colocarla aquí para que entendamos que tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy. Un medio es la mitad, un cuarto es dividido en 4, o sea, la mitad de la mitad. La mitad de la mitad. Si usted suma un medio y un cuarto, un ejemplo, usted pudiera colocar
que serían aquí 2 y abajo 6, un ejemplo, 2 sobre 6, sumando el 1 con el 1. No, eso no se hace así. Si usted se da cuenta, si usted lo suma, eso le va a dar 3 cuartos. 3 cuartos. Sumado así, viéndolo así como gráficamente, la mitad y el otro cuarto, entonces serían 3 cuartos si lo dividimos completo. Entonces, en verdad, esa multiplicación, esa suma le va a dar 6 octavos, pero si ustedes se dan cuenta, si sumamos estos 2 octavos nos da un cuarto. Entonces vendría siendo lo mismo 3 cuartos y 6 octavos. Si dividimos 6 entre 2 nos va a dar 3. Y si dividimos 8 entre 2 nos da 4. Entonces ahí sería lo mismo. 3 cuartos y 6 octavos vendría siendo lo mismo. Y ustedes se dan que el círculo, la parte que está utilizada, es la misma. Entonces, mírenlo aquí. Aquí eso es un cuarto. Aquí esto también es 2 cuartos, que sería la mitad, aunque no estén juntos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, está dividido en 8, serían 2 octavos. Aquí serían 1, 2, 3, son 5, 3 quintos, 1, 2, 3. Eso sería la mitad, serían 3 sextos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí también serían 3. 1, 2, 3, 4 y 5 serían 3 quintos. Aquí algunas operaciones, por ejemplo, un medio más un cuarto. Entonces 1 por 4. 1 por 4, 2. 2 por 1, 2. Y 2 por 4, 8. 6 octavos. Mírenlo aquí. Ahí está ese mismo ejemplo, 6 octavos. Entonces, si la parte aquí debajo es igual, usted la pasa el mismo número, el 5, y aquí usted dice, esta parte la suma, 4 más 2, 6. Cuando los dos son iguales, aquí se hace de esa manera. Aquí, por ejemplo, si todos son diferentes, en una multiplicación, esto es una suma, esto es una multiplicación. Si ustedes se dan cuenta, está multiplicando el 3 por el 7, que da 21, y el 2 por el 4, que da 8. Pero aquí le coloqué un gráfico donde le dice, por ejemplo, adiciones con el mismo denominador. Mírenlo ahí. Adiciones con diferente denominador, cómo se hace, sustracciones, multiplicación y división. Observando este ejemplo, estos ejemplos, esta forma, usted ya esta parte de las fracciones la va a saber realizar bien. Aquí seguimos con otras operaciones, con lo que tiene que ver con la potencia. Ustedes saben 5 elevado al cubo, 5 por 5 da 25, y lo que es raíz cúbica de 2, donde ahí usted tendría que decir un número que multiplicado 3 veces desde 8. Demos un segundito aquí. Ok. Esta parte aquí que no la había colocado. 2 por 2 son 4 y 4 por 2 da 8. Entonces 2 multiplicado 3 veces da 8. Ahí sería lo que tiene que ver con la raíz y lo que tiene que ver con las potencias. Aquí le coloqué, esto va a estar en la tarea, que guiándonos de esta parte aquí, de lo que son las leyes, miren aquí, ¿verdad? Las leyes de los signos, ahí usted pudiera realizar esto y sabiendo que esta partecita es A, esta partecita es B y esta partecita es C, ¿qué daría eso? Y entonces, ¿cómo realizaríamos eso? Muy fácil, sacamos la raíz cuadrada de 242 y a eso le restamos la raíz cuadrada de 8. Y eso lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de 18, eso es A. Entonces, cuando tengamos esos dos resultados, los sumamos, entonces tenemos este otro resultado y lo dividimos. En la calculadora, por ejemplo, si usted quiere sacar la raíz cúbica de 8, usted le da al 3, le da a ese símbolo que tiene como una X con la raíz, el símbolo de raíz, y le da al 8. Y ahí le va a aparecer el resultado. Para que estos que tienen estos exponentes, esta raíz grande, esa sería la forma de hacerlo. Por ejemplo, aquí que tiene un 8 y un 64, usted primero le da al 8, luego le da al símbolo y luego le da al 64 y le da el signo de igual y ahí le va a aparecer. Aquí están las aplicaciones en los conjuntos de números reales. Sus aplicaciones en forma compleja son variadas, acorde con distintas disciplinas tecnológicas. Tienen, por ejemplo, en la informática, que cuenta con un procesador que permite transformar datos a través del código binario 0 y 1 que representa transacciones o no transacciones en impulsos eléctricos
que son interpretados por el procesador. Lo que quieren esta partecita decir que la computadora que maneja lo que es la exactitud, se utilizan mucho lo que es la aplicación de los números reales. Aquí también hay algunas aplicaciones en lo que sería el clima, cuando se pone negativo, positivo, en las empresas que subió, que bajó, en la física también el volumen que aumenta, en las ecuaciones, en la matemática y así, diferentes ejemplos. Y nada, vamos a dejarlo hasta aquí y espero que hayan comprendido toda esta parte con este video y otro que les voy a colocar y lo que hemos visto anteriormente. Muchas gracias y vamos a dejarlo hasta aquí.